Jones, Walbrook, padecieron juntos en Smithfield. El señor Carpmaker, que fue primero un fraile observante antes de la disolución de las abadías, fue después un ministro casado, y en el tiempo del rey Eduardo fue designado lector en San Pablo, prendido a comienzos del reinado de la reina María, junto con el doctor Barlow, obispo de Bath. Fue llevado a Londres y echado a la cárcel de Fleet, estando todavía en vigor las leyes del rey Eduardo. En el reinado de María, cuando fue hecho comparecer ante el obispo de Winchester, éste le ofreció la misericordia de la reina si se retractaba. Habiéndose presentado artículos de acusación contra el señor John Warne, fue interrogado por Bonner, que le exhortó ardientemente a que se retractara de sus opiniones, pero éste le respondió: estoy persuadido de que estoy en la recta opinión, y no veo causa alguna para retractarme, porque toda la inmundicia e idolatría se encuentran en la iglesia de Roma. Entonces, el obispo, al ver que no podía prevalecer con todas sus buenas promesas y sus terribles amenazas, pronunció la sentencia definitiva de condenación, y ordenó el 30 de mayo de 1555 para la ejecución de John Carpmaker y John Warne, que fueron llevados por los alguaciles a Smithfield. Llegados a la estaca, los alguaciles llamaron aparte al señor Carpmaker y hablaron con él en secreto, mientras el señor Barne oró, fue encadenado a la estaca, y le pusieron leña y cañas alrededor de él. Los espectadores estaban muy afligidos pensando que el señor Carpmaker se retractaría ante la quema del señor Barne. Al final, el señor Carpmaker se apartó de los alguaciles, se dirigió a la estaca, se arrodilló, e hizo larga oración en silencio. Luego se levantó, se quitó las ropas hasta la camisa, y fue con valentía a la estaca, besándola, y tomando de la mano al señor Barne, lo consoló cordialmente, y fue atado a la estaca, regocijándose. La gente, al ver cómo esto sucedía tan rápidamente y en contra de las anteriores expectativas, clamó: Dios sea alabado, Dios te fortalezca, Carpmaker. Que el Señor Jesús reciba tu espíritu. Y esto prosiguió mientras el verdugo les prendía fuego y hasta que ambos pasaron a través del fuego a su bendito reposo y paz entre los santos y mártires de Dios, para gozar de la corona del triunfo y de la victoria preparada para los soldados y guerreros escogidos de Cristo Jesús en su bendito reino, a quien sea la gloria y la majestad para siempre. Amén. Ian Simpson y John Ardley. Ian Simpson y John Ardley fueron condenados el mismo día que el señor Carpmaker y John Warne, que era el 25 de mayo. Fueron poco después enviados desde Londres a Essex, donde fueron quemados el mismo día, John Simpson en Rochford, y John Ardley en Riley, glorificando a Dios en su amado Hijo, y regocijándose de que eran considerados dignos de padecer por él. Thomas Oakes, Thomas Watts y Anaskew Thomas Hawkes fue condenado, junto con otros 6, el 9 de febrero de 1555. Era erudito en su educación y apuesto de presencia personal y alto, en sus maneras era un caballero y un cristiano sincero. Poco antes de su muerte, varios de los amigos del señor Auque, aterrorizados ante la dureza del castigo que debía sufrir, pidieron en privado que en medio de las llamas les mostrara de alguna manera si los dolores del fuego eran demasiado grandes que uno no pudiera sufrirlos con compostura. Esto se lo prometió, y se acordó que si la atrocidad del dolor podía ser sufrido, que levantara las manos sobre su cabeza hacia el cielo, antes de expirar. No mucho después, el señor Oakes fue conducido al lugar señalado para su muerte por el Lord Reich, y llegando a la estaca, se preparó mansa y pacientemente para el fuego. Le pusieron una pesada cadena por la cintura, rodeándole una multitud de espectadores, y después de haberles hablado largamente, y derramado su alma a Dios, se encendió el fuego. Cuando hubo estado mucho tiempo en el fuego, y se quedó sin poder hablar, con la piel encogida y los dedos consumidos por el fuego, de manera que se pensaba que ya había muerto. Súbitamente y en contra de todas las expectativas, este buen hombre, recordando su promesa, alzó sus manos, que estaban quemando en las llamas, y las levantó hacia el Dios viviente, y con gran regocijo, por lo que parece, las golpeó o palmeó 3 veces seguidas. Siguió un gran clamor ante esta maravillosa circunstancia, y luego este bendito mártir de Cristo, cayendo sobre el fuego, entregó su espíritu, el 10 de junio de 1555. Thomas Watts, de Billericay, en Essex, de la diócesis de Londres, era un tejedor de lino. Esperaba a diario ser tomado por los adversarios de Dios, y esto le sucedió el 5 de abril de 1555, cuando fue llevado delante del Lord Reich y los otros comisionados de Chelmsford, acusado de no acudir a la iglesia. Entregado al sanguinario adversario, que le llamó a varios interrogatorios, y, como era usual, muchos argumentos, con muchos ruegos de que se hiciera discípulo del anticristo, pero sus prédicas de nada le sirvieron, y recurrió entonces a su última venganza, la de la condenación.
En la estaca, tras haberla besado, habló al Lord Reich, exhortándole a que se arrepintiera, porque el Señor vengaría su muerte. Así ofreció este buen mártir su cuerpo al fuego, en defensa del verdadero Evangelio del Salvador. Thomas Osmond, William Bamford y Nicholas Chamberlain, todos de la ciudad de Coxall, fueron mandados a un interrogatorio, y Bonner, tras varias audiencias, los declaró herejes obstinados, y los entregó a los alguaciles, permaneciendo en custodia de ellos hasta que fueron entregados al alguacil del condado de Essex, siendo ejecutados por él, Chamberlain en Colchester, el 14 de junio, Thomas Osmond en Manningtree, y William Bamford, alias Butler, en Harwich, el 15 de junio de 1555. Todos ellos murieron plenos de la esperanza gloriosa de la inmortalidad. Luego Wriothesley, Lord Canciller, le ofreció a Anne Askew el perdón del rey si se retractaba. Ella le dio esta respuesta, que no había ido allá a negar a su señor y maestro. Y así la buena Anne Askew, rodeada de llamas como bendito sacrificio para Dios, durmió en el Señor el 1546 después de Cristo, dejando tras sí un singular ejemplo de constancia cristiana para seguimiento de todos los hombres. Rev. John Bradford y John Leaf, un aprendiz. El Rev. John Bradford nació en Manchester, Lancashire, llegó a ser un gran erudito en latín y después vino a ser siervo de Sir John Harrington, caballero del rey. Continuó por varios años de una manera honrada y provechosa, pero el Señor lo había escogido para mejores funciones. Por ello, se apartó de su patrón, abandonando el Temple, en Londres, dirigiéndose a la Universidad de Cambridge, para aprender, mediante la ley de Dios, cómo impulsar la edificación del templo del Señor. Pocos años después, la universidad le concedió el grado de maestro en artes y fue elegido compañero de Pembroke Hall. Martín Bucero le apremió a que predicara, y cuando con modestia puso en duda su capacidad, Bucero le replicó: si no tienes un fino pan de harina de trigo, dale entonces a los pobres pan de cebada, o lo que el Señor te haya encomendado. El doctor Ridley, aquel digno obispo de Londres y glorioso mártir de Cristo, lo llamó primero para darle el grado de diácono y una prebenda en su iglesia catedral de San Pablo. En este oficio de predicación, el señor Bradford se dedicó a una diligente actividad por espacio de 3 años. Reprendió severamente el pecado, predicó dulcemente a Cristo crucificado, refutó con gran capacidad los errores y las herejías, persuadiendo fervorosamente a vivir piadosamente. Después de la muerte del bienaventurado rey Eduardo V, el señor Bradford siguió predicando diligentemente hasta que fue suprimido por la reina María. Siguió ahora una acción de la más negra ingratitud, ante el que se sonrojaría un pagano. Se ha dicho que el señor Bourne, entonces obispo de Bath, suscitó un tumulto predicando en St. Paul's Cross. La indignación de la gente puso su vida en inminente peligro, incluso le lanzaron una daga. En esta situación, le rogó al señor Bradford, que estaba detrás de él, para que hablara en su lugar y apaciguara los ánimos. La gente acogió bien al señor Bradford, y éste se mantuvo desde entonces cerca de Bourne, para con su presencia impedir que el populacho renovara sus ataques. El mismo domingo, por la tarde, el señor Bradford predicaba en la iglesia de Bow en Cheapside, y reprobó duramente al pueblo por su conducta sediciosa. A pesar de su conducta, al cabo de 3 días fue enviado a la Torre de Londres, donde estaba entonces la reina, para comparecer ante el consejo. Allí fue acusado por este acto de salvar al señor Bourne, que fue considerado como sedicioso, y también objetaron contra él por su predicación. Fue entonces enviado primero a la Torre, luego a otras cárceles, y, después de su condena, a Poultry Counter, donde predicó 2 veces al día de manera continua, hasta que se lo impidió una enfermedad. Tal era su crédito para con el guarda de la cárcel real que le permitió una noche visitar a una persona pobre y enferma cerca del depósito de acero, bajo su promesa de volver a tiempo, y en esto jamás falló. La noche antes de ser enviado a Negate, se vio turbado en su descanso por sueños presagiadores, en el sentido de que al siguiente lunes iba a ser quemado en Smithfield. Por la tarde, la mujer del guarda fue a verlo, y le anunció la terrible noticia, pero en él solo suscitó agradecimiento a Dios. Por la noche fueron a visitarlo media docena de amigos, con los que pasó toda la víspera en oración y piadosas actividades. Cuando fue llevado a Negate, le acompañó una multitud que lloraba, y habiéndose extendido un rumor de que iba a sufrir el suplicio a las 4 del siguiente día, apareció una inmensa multitud. A las 9 de la mañana el señor Bradford fue llevado a Smithfield. La crueldad del alguacil merece ser destacada, porque el cufiado del señor Bradford, Roger Baswick, le dio la mano al pasar, y Bodrofe, el alguacil, le abrió la cabeza con su garrote.
Habiendo llegado el señor Bradford al lugar, cayó postrado en el suelo. Luego, quitándose la ropa hasta quedar en mangas de camisa, fue a la estaca, y allí padeció junto a un joven de 20 años de edad, llamado John Leaf, un aprendiz del señor Humphrey Gory, un velero de Christchurch, en Londres. Había sido apresado el viernes antes del Domingo de Ramos, y encerrado en Compter en Brad Street, y luego interrogado y condenado por el sanguinario obispo. Se informa acerca de él que cuando se le leyó el acta de confesión, en lugar de una pluma, tomó una aguja, y pinchándose en la mano, roció su sangre sobre la dicha acta, diciéndole al lector de la misma que le mostrara al obispo que ya había sellado el acta con su sangre. Ambos terminaron esta vida mortal el 12 de julio de 1555 como dos corderos, sin alteración alguna en sus rostros, esperando obtener aquel premio por el que habían corrido tanto tiempo. Quiera conducimos al mismo el Dios omnipotente, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Concluiremos este artículo mencionando que el señor alguacil Bodrofe cayó al cabo de medio año paralítico del lado derecho, y que por espacio de 8 años después, hasta el día de su muerte, no pudo volverse en la cama por sí mismo. Así llegó a ser al final un espectáculo terrible. El día después que el señor Bradford y John Leaf sufrieron en Smithfield, William Menge, un sacerdote, murió en la cárcel en Maidstone. Con una constancia y valor igual de grande entregó su vida en la cárcel, como si le hubiera placido a Dios llamarlo a sufrir en el fuego, como otros buenos hombres habían sufrido antes en la estaca, y como él mismo estaba dispuesto a sufrir, si Dios hubiera querido llamarlo a esta prueba. El Rev. John Bland, el Rev. John Frankes, Nicholas Chatterton y Humphrey Middleton. Estos cristianos fueron todos quemados en Canterbury por la misma causa. Frankes y Bland eran ministros y predicadores de la palabra de Dios, siendo uno párroco de Adesham y el otro vicario de Rolvenden. El señor Bland fue citado a responder por su oposición al anticristianismo, y sufrió varios interrogatorios ante el Dr. Harsfield, arcediano de Canterbury, y finalmente fue condenado el 25 de junio de 1555 por oponerse al poder del Papa y entregado al brazo secular. El mismo día fueron condenados John Franks, Nicholas Chatterton, Humphrey Middleton, Tucker y Cracker, de los que solo Tucker se retractó. Entregado al brazo secular. El señor Bland y los 3 anteriores fueron quemados en Canterbury el 12 de julio de 1555. En 2 distintas estacas, pero en un mismo fuego, donde ellos, a la vista de Dios y de sus ángeles, y delante de los hombres, dieron, como verdaderos soldados de Jesucristo, un testimonio firme de la verdad de su santo evangelio. Derek Carver y John Launder. El 22 de julio de 1555, Derek Carver, cervecero, de Brighthelmstone, de 40 años de edad, fue quemado en Lewes. Al día siguiente, John Launder, labrador, de 25 años, de Godstone, Surrey, fue quemado en Estening. Derek Carver era un hombre a quien el Señor había bendecido tanto con riquezas temporales como con tesoros espirituales. Al llegar a la ciudad de Lewes para ser quemado, la gente se dirigió a él, rogando a Dios que fortaleciera en él la fe de Jesucristo. Al acercarse él a la estaca, se arrodilló y oró fervientemente. Luego echaron su libro en el barril, y cuando se hubo él quitado la ropa, él también fue echado en el mismo barril. Tan pronto como estuvo dentro, tomó el libro, y lo echó entre la gente, con lo que el alguacil ordenó, en nombre del rey y de la reina, que le volvieran a dar el libro. E inmediatamente el santo mártir comenzó a hablar a la gente. Después de haber orado un tiempo, dijo, «Oh Señor mi Dios, tú has escrito que el que no deje mujer, hijos, casa y todo lo que tenga, para tomar tu cruz y seguirte, que no es digno de ti. Pero tú, Señor, sabes que todo lo he dejado para venir a ti. Señor, ten misericordia de mí, porque a ti encomiendo mi espíritu, y mi alma se regocija en ti». Estas fueron las últimas palabras de este fiel siervo de Cristo antes de padecer el fuego. Y cuando el fuego le vino, clamó, «Oh, Señor, ten misericordia de mí». Y se retorció en el fuego, invocando el nombre de Jesús, hasta que entregó el espíritu. James Abbs. Este joven se lanzó a los caminos para evitar ser prendido, pero al final fue denunciado y llevado ante el obispo de Norwich, que lo influenció para que se retractara. Para asegurarlo luego en su apostasía, el obispo le dio luego una cantidad de dinero, pero la interferencia de la providencia es aquí notable. Este soborno pesó tanto en su conciencia que volvió, echó el dinero al suelo, y se arrepintió de su conducta. Como Pedro, estuvo arrepentido, se mantuvo firme en la fe, sellándola con su sangre en Bury, el 2 de agosto de 1555, alabando y glorificando a Dios. John Denley, John Newman y Patrick Peckingham.
Iban los señores Denley y Newman de vuelta un día a Maidstone, lugar donde residían, cuando se encontraron con E. Tyrrell, Esquina, un fanático juez de paz en Essex y cruel perseguidor de los protestantes. Los prendió por unas meras sospechas. El 5 de julio de 1555 fueron condenados y entregados a los alguaciles, que enviaron al señor Denley a Uxbridge, donde murió el 8 de agosto de 1555. Mientras sufría su agonía y cantaba un salmo, el doctor Story ordenó inhumanamente que uno de los verdugos le lanzara un haz de leña, que le cortó la cara severamente y le hizo parar de cantar y llevarse las manos a la cara. Mientras el doctor Story decía chanceándose que había estropeado una buena canción, el piadoso mártir volvió de nuevo a cantar, extendió sus manos sobre las llamas, y por medio de Cristo Jesús entregó su alma en manos de su Hacedor. El señor Buckingham sufrió en la misma ciudad el 28 del mismo mes. El señor Newman, estañador, fue quemado en Saffron Walden, Essex, el 31 de agosto, por la misma causa, y Richard Hogg pereció por alrededor del mismo tiempo en Chichester W. Coke, W. Hopper H. Lawrence R. Collier R. Wright y W. Estere. Estas personas eran todas de Kent, y fueron interrogadas al mismo tiempo que el señor Blandy Setterden, por Thornton, obispo de Dover, el doctor Harsfield, y otros. Estos 6 mártires y testigos de la verdad fueron echados a las llamas en Canterbury a finales de agosto de 1555. Elizabeth Warne, viuda de John Warne, tapicero y mártir, fue quemada en Stratford-le-Bow, cerca de Londres, a finales de agosto, en 1555. George Tankerfield, de Londres, cocinero, nacido en York, y de 27 años de edad, había sido papista durante el reinado de Eduardo V, pero la crueldad de la sanguinaria María le hizo sospechar en contra de la veracidad de unas doctrinas que eran impuestas por el fuego y la tortura. Tankerfield fue encarcelado en Negate hacia finales de febrero de 1555 y el 26 de agosto, en St. Albans, se enfrentó valientemente al atormentador fuego y murió gozosamente por la gloria de su Redentor. El reverendo Robert Smith entró primero al servicio de Sir T. Smith, proboste de Eton, luego pasó a Windsor, donde estuvo como escribiente por un sueldo de 10 libras anuales. Fue condenado, el 12 de julio de 1555, y sufrió el suplicio en Uxbridge el 8 de agosto. No tenía duda alguna de que Dios daría a los espectadores alguna prenda en apoyo de su causa. Y así sucedió, porque cuando estaba medio quemado, y se suponía que estaba muerto, se levantó repentinamente, movió las partes que le quedaban de sus brazos, y alabó a Dios, luego, inclinándose sobre el fuego, durmió dulcemente en el Señor Jesús. El señor Stephen Harwell y el señor Thomas Fast sufrieron el suplicio alrededor del mismo tiempo que Smith y Tankerfield, con quienes fueron condenados. También el señor William Hale, de Thorpe, en Essex, fue enviado a Barnet, donde alrededor del mismo tiempo se unió a esta bendita compañía de mártires. George King, Thomas Leyes y John Wade cayeron enfermos en la Torre de los Lollardos y fueron enviados a diferentes casas, donde murieron. Sus cuerpos fueron echados en los campos comunes, como indignos de una digna sepultura, y allí se quedaron hasta que los fieles los recogieron de noche. El señor William Andrew, de Orseley, Essex, fue encarcelado en Negate por herejía, pero Dios escogió llamarlo así por el duro trato recibido en Negate, y así burlar las sanguinarias expectativas de sus perseguidores católicos. Su cuerpo fue echado al aire libre, pero su alma fue recibida en las mansiones eternas de su eterno Creador. El Rev. Robert Samuel. Este caballero era ministro de Bradford, en Suffolk, donde enseñó diligentemente a la Grey cuyo cuidado le había sido encomendado mientras tuvo permitido ejercer su deber de manera abierta. Fue primero perseguido por un señor Foster, de Copdock, cerca de Ipswich, un severo y fanático perseguidor de los seguidores de Cristo según la verdad del Evangelio. A pesar de que el señor Samuel fue echado de su puesto, siguió exhortando e instruyendo en privado. Tampoco quiso obedecer la orden de repudiar a su mujer, con la que se había casado durante el reinado del rey Eduardo, sino que la guardó en Ipswich, donde Foster, con una orden judicial, lo sorprendió con ella una noche. Después de ser encarcelado en un calabozo de Ipswich, fue llevado ante el doctor Upton, obispo de Norwich, y del doctor Dannings, su canciller, dos de los más sanguinarios entre los fanáticos de aquellos días.
Para intimidar al digno pastor, fue encadenado en la cárcel a un poste de tal manera que apoyaba todo el peso de su cuerpo sobre las puntas de los dedos de los pies. A esto se añadió que su ración fue reducida a una cantidad tan insuficiente para sustentarlo que tuvo impulsos de devorar su propia carne. Tan atroces fueron sus sufrimientos que incluso fue una especie de misericordia que lo condenaran al fuego. El señor Samuel sufrió el suplicio el 31 de agosto de 1555. El obispo Ridley y el obispo Latimer. Estos reverendos prelados sufrieron el suplicio el 17 de octubre de 1555 en Oxford, el mismo día en que Wolsey y Pigot murieron en Ely. Columnas de la iglesia y ornamentos consumados de la naturaleza humana eran la admiración del reino, gentilmente notables en sus vidas y gloriosos en sus muertes. El doctor Ridley nació en Northumberland, aprendió gramática en Newcastle, y luego pasó a Cambridge, donde su aptitud para la educación lo fue elevando gradualmente hasta que llegó a ser director del Pembroke College, donde recibió el título de doctor en teología. Habiendo regresado de un viaje a París, fue designado capellán y obispo de Rochester por Enrique VIII, y fue después trasladado a la sede de Londres en tiempos de Eduardo V. La gente se apiñaba cuando él pronunciaba sermones. Como enjambres de abejas codiciando las dulces flores y el sano jugo de la fructífera doctrina, que no solo predicaba, sino que exhibía con su vida, como resplandeciente lámpara a los ojos y sentidos de los ciegos, con una vida tan limpia que ni sus mismos enemigos podían reprenderlo en nada. Su gentil trato hacia el doctor Heath, que fue preso con él durante un año, en el reinado de Eduardo, demuestra que evidentemente no manifestaba ninguna católica crueldad en su temperamento. Su aspecto era erguido y bien proporcionado, de temperamento perdonador, severo en su autodisciplina. Su primer deber por la mañana era la oración privada, se quedaba en su estudio hasta las 10, y luego asistía a la oración diaria que se hacía en su casa. Acabado el almuerzo, se sentaba por una hora, conversando placenteramente o jugando al ajedrez. Luego su estudio llamaba su atención, a no ser que tuviera lugar algún asunto o visita, hacia las 5 seguían oraciones y después se recreaba en el ajedrez por alrededor de una hora, retirándose luego a su estudio hasta las 11 de la noche, orando de rodillas como en la mañana. En resumen, era un ejemplo de piedad y virtud, y así intentaba que fueran los hombres doquiera iba. Su atenta bondad se exhibió de manera particular hacia la anciana señora Bonner, madre del doctor Bonner, el cruel obispo de Londres. El Dr. Ridley, cuando estaba en su mansión de Fulham, siempre la invitaba a su casa, poniéndola a la cabeza de su mesa y tratándola como a su propia madre. Lo mismo hacía con la hermana de Bonner y otros parientes. Pero cuando el doctor Ridley se vio bajo persecución, Bonner adoptó un curso diametralmente opuesto en su conducta y hubiera querido dar muerte a la hermana del doctor Ridley y al marido de la misma, el señor George Shepsall, si la providencia no lo hubiera librado por medio del doctor Heath, obispo de Worcester. El doctor Ridley fue convertido primero en parte mediante la lectura del libro de Bertram sobre el sacramento y mediante sus conversaciones con el arzobispo Cranmer y Peter Martyr. Cuando Eduardo V murió y le sucedió María la Sanguinaria, el obispo Ridley fue de inmediato señalado para la matanza. Fue primero enviado a la Torre, y después fue llevado a la cárcel común de Bocardo, en Oxford, junto con el arzobispo Cranmer y el señor Latimer. Separado de ellos, fue llevado a la casa de un tal señor Aresh, donde se quedó hasta el día de su martirio, desde 1554 hasta el 16 de octubre de 1555. Se supondrá fácilmente que las conversaciones de estos principales entre los mártires era elaborada, erudita e instructiva. Y así lo eran, efectivamente, e igualmente beneficiosas para todas sus consolaciones espirituales. Las cartas del obispo Ridley a varios hermanos cristianos encarcelados en diversos lugares y sus discusiones con los mitrados enemigos de Cristo demostraron aún la claridad de su mente y la integridad de su corazón. En una carta al señor Grindal, que fue después arzobispo de Canterbury, menciona con afecto a los que le habían precedido en morir por la fe y aquellos que se esperaba que padeciesen. Lamenta el restablecimiento del papismo en todas sus abominaciones, lo cual atribuye a la ira de Dios, manifestada como retribución por la tibieza del clero y del pueblo en apreciar de manera justa la bendita luz de la Reforma. Aquel viejo y adiestrado soldado de Cristo que era el señor Hugh Latimer. Era hijo de un granjero llamado Hugh Latimer.
de Turkeston en el condado de Leicester. Hombre rico y de buena reputación. Allí nació y fue criado hasta la edad de 4 años o así. Para aquel tiempo, sus padres, que lo tenían entonces como su único hijo, con 6 hijas, viendo su ingenio e inteligencia aguda, se propusieron educarlo de manera esmerada en la erudición y en el conocimiento de la buena literatura. En ella tuvo este joven tanto aprovechamiento en las escuelas comunes de su país que a la edad de 14 años fue enviado a la Universidad de Cambridge, donde se inició en el estudio de la teología escolástica de aquellos tiempos y fue desde el principio un celoso observante de las supersticiones romanistas de la época. En su conferencia, cuando se graduó como bachiller de teología, se pronunció en contra del reformador Melanchthon y habló en público contra el buen señor Stafford, profesor de teología en Cambridge. El señor Thomas Belknap, movido a compasión fraternal por el señor Latimer, le rogó poder hablar con él en su estudio, para explicarle la base de su fe, esto es, del señor Belknap. Esta bendita entrevista produjo su conversión, el perseguidor de Cristo se transformó en su celoso abogado, y antes que el doctor Stafford muriera, se reconcilió con él. Una vez convertido, se volvió anhelante por la conversión de otros, y comenzó a predicar públicamente y a enseñar en privado en la universidad. Sus sermones eran tan aguzados contra el absurdo de orar en lengua latina y de retener las palabras de salvación del pueblo que debía ser salvo por la fe en ellas, que se atrajo las animadversiones de varios de los frailes residentes y directores de residencias desde los respectivos púlpitos, a los que posteriormente silenció mediante sus severas críticas y elocuentes argumentos. Esto tuvo lugar en la Navidad de 1529. Finalmente, el doctor West predicó contra el señor Latimer en la abadía de Barwell y le prohibió volver a predicar en las iglesias de la universidad, a pesar de lo cual siguió durante 3 años abogando abiertamente por la causa de Cristo, e incluso sus enemigos confesaron el poder de los talentos que poseía. El señor Belknap quedó algún tiempo con el señor Latimer, y así el lugar donde frecuentemente paseaban juntos recibió el nombre de Monte de los Herejes. En este tiempo, el señor Latimer demostró la inocencia de una pobre mujer a la que su marido había acusado del asesinato de su hijo. Habiendo predicado delante del rey Enrique VIII en Windsor, obtuvo el perdón para la desafortunada madre. Este y otros actos de benevolencia sirvieron tan solo para excitar la bilis de sus adversarios. Fue llamado delante del cardenal Wolsey y acusado de herejía, pero, al ser un enérgico defensor de la supremacía del rey, en oposición a la del papa, obtuvo, por el favor de Lord Cromwell y del doctor Batts, el médico del rey, la rectoría de West Kensington, en Wiltshire. Por sus sermones aquí contra el purgatorio, contra la idea de que la Virgen fuera sin mancha de pecado, y contra el culto a las imágenes, fue citado para comparecer ante Warham, arzobispo de Canterbury, y John, obispo de Londres. Se le exigió que suscribiera ciertos artículos que expresarían su conformidad a los usos establecidos, y hay razón para pensar que lo suscribió, después de repetidos interrogatorios semanales, por cuanto no parecían involucrar ningún importante artículo de fe. Conducido por la providencia, escapó de las sutiles redes de sus perseguidores, y al final, por medio de los poderosos amigos antes mencionados, fue nombrado obispo de Worcester, función en la que cualificó o desvirtuó la mayoría de las ceremonias papales que por causa de mantener las formas se vio bajo la necesidad de mantener. Continuó durante varios años en este activo y digno empleo. Comenzando de nuevo a poner la mano en el arado, trabajó en la mies del Señor dando mucho fruto, aplicando su talento también en diversos lugares de este reino, como delante del rey en la corte. En el mismo lugar de este patio interior que antes se empleaba para pasatiempos lascivos y cortesanos, dispensó la fructífera palabra del glorioso Evangelio de Jesucristo, predicando allí delante del rey y de toda la corte, para edificación de muchos. Enviado 2 veces a la Torre de Londres durante el reinado de Enrique VIII. La segunda vez estuvo detenido hasta la coronación de Eduardo V, cuando fue llamado de nuevo a la mies del Señor en Stamford, y a muchos otros lugares. Predicó también en Londres en la casa de convocación y delante del joven rey. Lo cierto es que predicaba 2 veces cada domingo, a pesar de su avanzada edad, tenía entonces 67 años, y su debilidad por un golpe recibido por una caída de un árbol. Infatigable en sus estudios privados, se levantaba para ello en invierno y en verano a las 2 de la madrugada. Por la penetración de su propia mente, o por alguna luz interna de lo alto, tenía una visión profética de lo que iba a sucederle a la Iglesia en el reinado de María, afirmando que estaba destinado a sufrir por la verdad y que Winchester, entonces en la torre, estaba preservado para aquel propósito.
Poco después de la proclamación de la reina María fue enviado un mensajero para llamar al señor Latimer a la ciudad, y hay razón para creer que se deseaba que huyera. Así el maestro Latimer llegó a Londres pasando por Smithfield, donde dijo alegremente que Smithfield había deseado tenerlo durante mucho tiempo. Fue llevado delante del consejo, donde soportó con paciencia todos los escarnios y las chanzas que le dirigieron los burlones papistas. Fue llevado a la torre, donde él, ayudado por la celestial gracia de Cristo, soportó el encarcelamiento durante mucho tiempo, a pesar de los tratos crueles e implacables que le dispensaban los altaneros papistas, que pensaban que el reino nunca se les iría de las manos. Se mostró no solo paciente, sino también alegre y por encima de todo lo que pudieran o quisieran hacerle. El Señor le dio un ánimo tan valeroso que pudo no solo menospreciar lo terrible de las cárceles y de los tormentos, sino que también pudo escarnecer las acciones de sus enemigos. Después de permanecer mucho tiempo en la torre, el señor Latimer fue llevado a Oxford, con Cranmer y Ridley, donde las conversaciones que tuvieron lugar ya han sido mencionadas en una sección anterior del libro. Quedó encarcelado hasta octubre, y los principales temas de sus oraciones eran estos tres: que pudiera mantenerse fiel a la doctrina que había profesado, que Dios restaurara otra vez el Evangelio a Inglaterra, y que preservara a Lady Elizabeth para que fuera reina. Todo esto sucedió cuando estuvo en la estaca fuera de la puerta de Bocardo, en Oxford, con el doctor Ridley, y estaba prendiéndose el fuego en la pila de haces de leña. Levantó los ojos benignamente al cielo, y dijo: Dios es fiel, que no dejará que seáis tentados más que lo que podáis sobrellevar. Su cuerpo fue penetrado profundamente por el fuego, y brotó abundantemente la sangre de su pecho, como para verificar su constante deseo de que la sangre de su corazón pudiera ser derramada en defensa del Evangelio. Sus cartas polémicas y amistosas son monumentos permanentes a su integridad y talentos. Se ha dicho antes que la disputa pública tuvo lugar en octubre de 1555, antes de la degradación de Cranmer, Ridley y Latimer. Ahora llegamos al final de las vidas de estos dos últimos. El doctor Ridley estuvo muy chistoso la noche antes de su ejecución, se hizo afeitar y llamó a su cena un banquete de bodas. Al ver llorar a la señora Arish, la mujer del carcelero, dijo: aunque mi desayuno sea un tanto duro, mi cena será más placentera y dulce. El lugar de la ejecución estaba al lado norte de la ciudad, enfrente de Balliol College. El doctor Ridley iba vestido de una túnica negra cubierta de piel, y el señor Latimer llevaba una larga mortaja que le llegaba hasta los pies. El doctor Ridley, al pasar Bocardo, dirigió su mirada al doctor Cranmer, pero éste estaba entonces discutiendo con un fraile. Cuando llegaron a la estaca, el señor Ridley abrazó fervientemente a Latimer, y le dijo: ten ánimo, hermano, porque Dios o bien aminorará el furor de la llama, o bien nos fortalecerá para soportarlo. Luego se arrodilló delante de la estaca, y después de haber orado los dos juntos, tuvieron una corta conversación privada. Luego el doctor Smith predicó un breve sermón en contra de los mártires, que le hubieran contestado si no se hubieran visto impedidos a ello por el doctor Marshall, el vicecanciller. Entonces el doctor Ridley se quitó su túnica y esclavina, dándoselas a su cuñado, el señor Sipside. También dio muchas fruslerías a sus doloridos amigos, y el populacho estaba deseoso de tener al menos un fragmento de sus ropas. El señor Latimer no dio nada, y de su pobre vestimenta pronto quedó reducido a su mortaja, y se mantuvo venerable y erguido, sin temor a la muerte. El doctor Ridley quedó reducido a su camisa, y el herrero le puso una cadena de hierro alrededor de la cintura, diciéndole el doctor Ridley que se la fijara fuerte. Habiéndole atado su hermano una bolsa de pólvora alrededor del cuello, le dio alguna también al señor Latimer. Entonces el doctor Ridley le pidió a Lord Williams, de Fame, que defendiera ante la reina la causa de algunos hombres pobres a los que cuando él era obispo había concedido unas tierras en alquiler, pero que el actual obispo se negaba a renovar. Echaron ahora un haz de leña encendido a los pies del doctor Ridley, lo que hizo decir al señor Latimer: anímate, Ridley, y compórtate varonilmente. Por la gracia de Dios, vamos hoy a encender tal vela en Inglaterra, que espero que no será jamás apagada. Cuando el doctor Ridley vio el fuego llameando hacia él, clamó con una voz maravillosamente potente: Señor, Señor, recibe mi espíritu. El maestro Latimer, clamando igual de vehemente al otro lado: oh Padre del cielo, recibe mi alma. Recibió la llamarada como si la estuviera abrazando. Después de haberse llevado las manos a la cara, y por así decirlo, bañarlas un poco en el fuego,
Pronto murió, por lo que parece, con poco o ningún sufrimiento, bien. Pues muertos están, y la recompensa de este mundo ya la recibieron. La recompensa que queda para ellos en el cielo, lo declarará el día de la gloria del Señor, cuando Él venga con sus santos. Al mes siguiente murió Stephen Gardiner, obispo de Winchester y Lord Chancellor de Inglaterra. Este monstruo papista había nacido en Bury, Suffolk, y se había educado en parte en Cambridge. Ambicioso, cruel y fanático, servía la causa que fuera. Primero se puso de parte del rey en la cuestión de Ana Bolena. Al establecerse la reforma, declaró que la supremacía del Papa era un artículo abominable. Cuando la reina María accedió a la corona, adoptó todas las fanáticas posturas papistas de la reina y fue nombrado por segunda vez obispo de Winchester. Se conjetura que su intención era lograr la muerte de Lady Elizabeth, pero cuando llegó a este punto le plugo a Dios quitarlo de la escena. Fue en la tarde del mismo día en que aquellos fieles soldados de Cristo, Ridley y Latimer, habían muerto, que Gardner se sentó con un corazón gozoso a comer. Apenas se había tomado unos pocos bocados que cayó enfermo y llevado a la cama, donde quedó 15 días presa de un gran sufrimiento, incapaz de poder evacuar y ardiendo con una terrible fiebre que terminó con su muerte. Execreado por todos los buenos cristianos, rogamos al Padre de Misericordia que Él pueda haber recibido aquella misericordia en lo alto que Él jamás impartió abajo. El señor John Philpot este mártir era hijo de un hidalgo, y nació en Hampshire, y fue educado en New College, Oxford, donde por varios años estudió ley civil, destacando también en la lengua hebrea. Era un erudito y un caballero, celoso en la religión, de carácter arrojado, y aborrecedor de las adulaciones. Después de visitar Italia, volvió a Inglaterra, siendo que los asuntos en los días del rey Eduardo ofrecían un aspecto mucho más prometedor. Durante este reinado fue arcediano de Winchester bajo el doctor Poinet, que sucedió a Gardner. Con la accesión de María, se convocó una conferencia, en la que el señor Philpot defendió la reforma contra su ordinario, Gardner, que de nuevo era obispo de Winchester, y luego fue llevado ante Bonner y otros comisionados para ser interrogado, el 2 de octubre de 1555, después de haber estado encarcelado durante 18 meses. Al pedir ver a la comisión, el doctor Story le dijo cruelmente: «Me gastaré mi toga y mi manto, pero te quemaré. Que lo echen a la Torre de los Lollardos, una mísera prisión, porque voy a limpiar la cárcel real y todas las otras prisiones de estos herejes». En el segundo interrogatorio del señor Philpot, se le insinuó que el doctor Story había dicho que el Lord Chancellor había dado orden de que debía ser eliminado. Es fácil deducir el resultado de esta indagación. Fue echado a la carbonera del doctor Bonner, donde se encontró en compañía de un celoso ministro de Essex, que había sido inducido a firmar un documento de retractación, pero que después, remordido en su conciencia, le pidió al obispo poder ver otra vez el documento, que rompió en pedazos. Esto llevó a Bonner, en un ataque de cólera, a golpearle repetidas veces y a arrancarle parte de la barba. El señor Philpot tuvo luego una entrevista privada con Bonner aquella misma noche, y fue luego mandado a su lecho de paja como otros presos, en la Carbonera. Después de 7 interrogatorios, Bonner ordenó que lo pusieran en el cepo. Y al siguiente domingo lo separó de sus compañeros de prisión como sembrador de herejías, mandándolo a una estancia cerca de las almenas de San Paul's, de 8 por 13 pies, al otro lado de la Torre de los Lollardos, y que podía ser vista por todos en la galería exterior del obispo. Aquí registraron al señor Philpot, pero felizmente consiguió pasar secretamente algunas cartas conteniendo sus interrogatorios. En su 11º interrogatorio delante de varios obispos y del señor Morgan de Oxford, este último quedó tan arrinconado por la fuerte presión de los argumentos de Philpot, que le dijo: «En lugar del espíritu del Evangelio que os jactáis de poseer, me parece que es el espíritu de la bodega el que han tenido tus compañeros, y salieron, creo yo, borrachos del mismo». Ante esta infundada y brutal afirmación, el señor Philpot replicó indignado: «Parece por tus palabras que estás más familiarizado con este espíritu que con el de Dios, por ello te digo a ti, pared blanqueada e hipócrita, en el nombre del Dios viviente, la verdad del cual te he manifestado, que Dios hará llover fuego y azufre sobre blasfemos como tú». Luego fue enviado al calabozo por Bonner, con la orden de que no se le permitiera ni su Biblia ni luz de candela. El 4 de diciembre sufrió el señor Philpot otro interrogatorio.
y este se vio seguido de otros 2. Con lo que mantuvo un total de 14 conferencias, antes de la última en la que fue condenado. Tal era la perseverancia y ansiedad de los católicos, ayudados por las capacidades persuasivas de los más distinguidos obispos papales, por llevarlo bajo el palio de su iglesia. Estos interrogatorios, que fueron muy prolongados y eruditos, fueron redactados por el señor Philpott y no se puede exhibir, ante ninguna mente libre de prejuicios, ninguna prueba más poderosa de la insensatez de los doctores católicos. El 16 de diciembre. En el consistorio de San Pablo. El obispo Bonner. Tras haber presentado algunas acusaciones triviales contra él, como introducir secretamente polvos para hacer tinta, escribir algunas cartas privadas, etc., procedió a pronunciar la terrible pena contra él, después que él y los otros obispos hubieran intentado, por todos los medios, lograr su retractación. Fue luego llevado a Negate, donde el avaricioso guarda católico lo cargó de pesadas cadenas, que por humanidad del señor Marcham recibió orden de quitarle. El 17 de diciembre, el señor Philpott recibió la noticia de que iba a morir al día siguiente, y a la mañana siguiente se encontró gozoso con los alguaciles, que debían llevarlo al lugar de la ejecución. Al entrar en Smithfield, el terreno estaba tan fangoso que 2 oficiales se ofrecieron a llevarlo a la estaca, pero él contestó: ¿querríais hacerme un papa? Me siento satisfecho de acabar mi viaje a pie. Al llegar a la estaca dijo: ¿desdeñaré sufrir en la estaca, cuando mi Redentor no rehusó padecer la más vil muerte en la cruz por mí? Luego recitó mansamente los salmos 107 y 108, y, cuando hubo finalizado sus oraciones, fue atado al poste, poniéndose fuego a la pira. El 18 de diciembre de 1555 moría este ilustre mártir, reverenciado por los hombres y glorificado en el cielo. John Lomas, Agnes Nutt, Anne Wright, John Saul y John Cranmer. Estos 5 mártires sufrieron juntos el 31 de enero de 1556. Juan Lomas era un joven de Tenterden. Fue citado a comparecer en Canterbury, y fue interrogado el 17 de enero. Al ser sus respuestas adversas a la idolatría papista, fue condenado al día siguiente y sufrió el 31 de enero. Agnes Snout, viuda de la parroquia de Smarden, fue hecha comparecer varias veces delante de los farisaicos católicos. Y, al rechazar la absolución, las indulgencias, la transubstanciación y la confesión auricular, fue considerada digna de muerte, y soportó el martirio el 31 de enero, con Anne Wright y John Saul, que se encontraban en las mismas circunstancias y que murieron al mismo tiempo y con idéntica resignación. Joan Cranmer, la última de esta celestial compañía, de la parroquia de Hite, era mujer del mártir George Cranmer. Pocas veces se ha dado en país alguno que por controversias políticas 4 mujeres hayan sido llevadas a la ejecución cuyas vidas fueran irreprochables y a las que la compasión de los salvajes habría perdonado. No podemos dejar de observar aquí que cuando el poder protestante alcanzó al principio el dominio sobre la superstición católica, y fue necesario algún grado de fuerza en las leyes para dar imponer uniformidad, por las que algunas personas tenaces sufrieron privaciones en sus personas y bienes. Leemos de pocas quemas, crueldades salvajes o de pobres mujeres llevadas a la estaca, pero está en la naturaleza del error recurrir a la fuerza en lugar de a la argumentación y silenciar la verdad arrebatando la vida, y el caso del mismo Redentor es un ejemplo de ello. Las anteriores 5 personas fueron quemadas en 2 estacas en una misma pira, cantando hosanas al glorificado Salvador, hasta que quedó extinguido el aliento de vida. Sir John Norton, que estaba presente, lloró amargamente ante sus inmerecidos sufrimientos. El arzobispo Cranmer. El doctor Thomas Cranmer descendía de una antigua familia y nació en el pueblo de Arcelacton, en el condado de Northampton. Después de la usual educación escolar, fue enviado a Cambridge y fue escogido compañero del Jesus College. Allí contrajo matrimonio con la hija de un caballero, por lo que perdió su condición de compañero, y pasó a ser lector en Buckingham College, instalando a su mujer en Dolphin Inn, siendo la patrona una parienta de ella, de donde se suscitó el falso rumor de que él era un mozo de cuadra. Al morir su mujer poco después de parto, fue escogido, para su crédito, de nuevo como compañero del colegio antes mencionado.
Pocos años después fue elevado a profesor de teología y designado como uno de los examinadores de aquellos que estaban ya listos para ser bachilleres o doctores en divinidad. Era principio suyo juzgar de sus cualificaciones por el conocimiento que poseían de las Escrituras, más que de los antiguos padres, y por esto muchos sacerdotes papistas fueron rechazados, y otros tuvieron grandes ventajas. Fue intensamente solicitado por el doctor Capon para que fuera uno de los compañeros en la fundación del colegio del cardenal Wolsey, en Oxford, a lo que se aventuró a rehusar. Mientras siguió en Cambridge, se suscitó la cuestión del divorcio de Enrique VIII de Catalina. En aquel tiempo, por causa de la peste, el doctor Cranmer se fue a vivir a la casa de un tal señor Crecy, en Waltham Abbey, cuyos 2 hijos fueron entonces educados bajo su supervisión. La cuestión del divorcio, en contra de la aprobación del rey, había quedado indecisa por más de 2 o 3 años, debido a las intrigas de los canónigos y civiles, y aunque los cardenales Campellus y Wolsey fueron comisionados por Roma para decidir acerca de esta cuestión, retardaron la sentencia a propósito. Sucedió que el doctor Gardner, secretario, y el doctor Fox, defensores del rey en este pleito, fueron a la casa del señor Crecy para alojarse allí, mientras el rey se alojaba en Greenwich. Durante la cena, se entabló una conversación con el doctor Cranmer, que sugirió que la cuestión de si un hombre podía casarse con la mujer de su hermano o no podía resolverse de manera rápida recurriendo a la palabra de Dios, y esto tanto en los tribunales ingleses como en los de cualquier nación extranjera. El rey, inquieto ante la tardanza, envió a buscar al doctor Gardner y al doctor Fox para consultarlos, lamentando tener que enviar otra comisión a Roma y que la cuestión siguiera así dilatada sin fin. Al contarle al rey la conversación tenida la noche anterior con el doctor Cranmer, su majestad envió a buscarlo, y le comunicó sus escrúpulos de conciencia acerca de su próximo parentesco con la reina. El doctor Cranmer aconsejó que la cuestión fuera remitida a los más eruditos teólogos de Cambridge y Oxford. Por cuanto se sentía remiso a mezclarse con una cuestión tan importante, pero el rey le ordenó que le diera su parecer por escrito y dirigirse para ello al conde de Wiltshire, que le proveería de libros y de todo lo necesario para ello. Esto lo hizo el doctor Cranmer de inmediato, y en su declaración citó no solo la autoridad de las Escrituras, de los concilios generales y de los antiguos escritores, sino que mantuvo que el obispo de Roma no tenía autoridad alguna para dejar a un lado la palabra de Dios. El rey le preguntó si se mantendría en esta atrevida declaración. Y al contestar en sentido afirmativo, fue enviado como embajador a Roma, junto con el duque de Wiltshire, el doctor Stockesley, el doctor Carne, el doctor Bennet y otros, antes de lo cual se trató acerca de aquel matrimonio en la mayor parte de las universidades de la cristiandad y dentro del reino. Cuando el papa presentó el pulgar de su pie para ser besado, según era la costumbre, el conde de Wiltshire y su compañía rehusaron hacerlo. Incluso se afirma que el perro espaniel del conde, atraído por el relucir del pulgar del papa, lo mordió, con lo que su santidad retiró su sagrado pie, dándole una patada al ofensor con el otro. Al demandar el papa la causa de esta embajada, el conde presentó el libro del doctor Cranmer, declarando que sus eruditos amigos habían venido a defenderlo. El papa trató honrosamente la embajada y señaló un día para la discusión, que luego retrasó, como temiendo el resultado de la investigación. El conde volvió, y el doctor Cranmer, por deseo del rey, visitó al emperador y logró atraérselo a su opinión. Al volver el doctor a Inglaterra y morir el doctor Warham, arzobispo de Canterbury, el doctor Cranmer fue merecidamente elevado, por deseo del doctor Warham, a aquella eminente posición. En esta función se puede decir que cumplió diligentemente el encargo de San Pablo. Diligente en el cumplimiento de sus deberes, se levantaba a las 5 de la mañana y proseguía en el estudio y oración hasta las 9, entre entonces y la comida se dedicaba a cuestiones temporales. Después de la comida, si alguien deseaba una audiencia, decidía sus cuestiones con tal afabilidad que incluso los que recibían decisiones contrarias no se sentían totalmente frustrados. Luego jugaba ajedrez por 1 hora, o contemplaba como otros jugaban, y a las 5 oía la oración común, y desde entonces hasta la cena se recreaba paseando. Durante la cena su conversación era vivaz y entretenida, de nuevo paseaba o se entretenía hasta las 9, y luego se dirigía a su estudio.
Tuvo la más alta estima y favor del rey Enrique, y siempre tuvo dentro de su corazón la pureza y los intereses de la Iglesia de Inglaterra. Su temperamento manso y perdonador se registra con el siguiente ejemplo: un sacerdote ignorante, en el campo, había llamado a Cranmer mozo de cuadra, y se había referido de manera muy despreciativa a su cultura. Al saberlo Lord Cromwell, aquel hombre fue enviado a la cárcel de Fleet, y su caso fue presentado delante del arzobispo por un tal señor Chertsey, un tendero, pariente del sacerdote. Su gracia, haciendo llamar al ofensor, razonó con él y le pidió al sacerdote que le preguntara sobre cualquier cuestión de erudición. A esto se negó el hombre, vencido por la cordialidad del arzobispo y sabiendo su propia y patente incapacidad, y le pidió perdón, que le fue concedido de inmediato, con la orden de que empleara mejor su tiempo cuando volverá a su parroquia. Cranwell se sintió muy ofendido por la indulgencia mostrada, pero el obispo estaba más dispuesto a recibir insultos que a vengarse de cualquier otra manera que con buenos consejos y buenos oficios. Para el tiempo en que Cranmer fue ascendido a ser arzobispo era capellán del rey y arcediano de Taunton, fue también constituido por el Papa Penitenciario General de Inglaterra. El rey consideró que Cranmer sería obsequioso, y por ello casó al rey con Ana Bolena, celebró la coronación de ella, fue padrino de Elizabeth, el primer fruto del matrimonio, y divorció al rey de Catalina. Aunque Cranmer fue confirmado en su dignidad por el Papa, siempre protestó contra reconocer cualquier otra autoridad que la del rey, y persistió en los mismos sentimientos de independencia cuando fue hecho comparecer ante los comisionados de María en 1555. Uno de los primeros pasos tras el divorcio fue impedir la predicación en toda su diócesis, pero esta estrecha medida tenía un fin más político que religioso, por cuanto habían muchos que denostaban la conducta del rey. En su nueva dignidad, Cranmer suscitó la cuestión de la supremacía, y con sus argumentos poderosos y justos indujo al Parlamento a dar a César lo que es de César. Durante la residencia de Cranmer en Alemania en 1531 conoció a Osiandro en Nuremberg y se casó con su sobrina, pero la dejó con él al volver a Inglaterra. Después de un tiempo la hizo venir privadamente y se quedó con él hasta el año 1539, cuando los 6 artículos le obligaron a devolverla a sus amigos por un tiempo. Se debería recordar que Osiandro, habiendo logrado la aprobación de su amigo Cranmer, publicó la laboriosa obra de la Armonía de los Evangelios en 1537. En 1534, el arzobispo alcanzó el más querido objetivo de su corazón, la eliminación de todos los obstáculos para la consumación de la Reforma, mediante la suscripción por parte de los nobles y de los obispos de la sola supremacía del rey. Solo se opusieron el obispo Fisher y Sir Thomas More. Cranmer estaba dispuesto a considerar suficiente el acuerdo de ellos a no oponerse a la sucesión, pero el monarca quería una concesión total. No mucho tiempo después, Gardner, en una conversación privada con el rey, habló mal de Cranmer, a quien odiaba malignamente, por haber aceptado el título de primado de toda Inglaterra, como despreciativo de la supremacía del rey. Esto suscitó fuertes celos contra Cranmer, y su traducción de la Biblia fue fuertemente opuesta por Stockesley, obispo de Londres. Se dice que al ser despedida la reina Catalina que su sucesora Ana Bolena se gozó. Esto es una lección de cuán superficial es el juicio humano, por cuanto la ejecución de esta última tuvo lugar en la primavera del año siguiente, y el rey, al día siguiente de la decapitación de esta dama sacrificada, se casó con la hermosa Jane Seymour, dama de honor de la difunta reina. Cranmer fue siempre amigo de Ana Bolena, pero era peligroso oponerse a la voluntad de aquel tiránico y camal monarca. En 1538 se expusieron públicamente las Sagradas Escrituras para la venta, y los lugares de culto se llenaban de multitudes para escuchar la exposición de sus santas doctrinas. Al pasar el rey como ley los famosos 6 artículos, que volvían de nuevo casi a establecer los artículos esenciales del credo romanista, Cranmer resplandeció con todo el brillo de un patriota cristiano, resistiendo las doctrinas contenidas en ellos, en lo que fue apoyado por los obispos de Sarum, Worcester, Ely y Rochester, dimitiendo los 2 primeros de sus obispados. El rey, aunque ahora opuesto a Cranmer, seguía reverenciando la sinceridad que marcaba su conducta. La muerte del buen amigo de Cranmer, Lord Cromwell, en la Torre en 1540, fue un fuerte golpe para la vacilante causa protestante. Pero incluso ahora, aunque viendo la marea contraria totalmente a la causa de la verdad, Cranmer se presentó personalmente ante el rey,
y logró, con sus varoniles y cordiales argumentos, que el libro de los artículos fuera puesto de su lado, para confusión de sus enemigos, que habían considerado su caída como inevitable. Cranmer vivió ahora de una manera tan oscura como le fue posible, hasta que el rencor de Winchester le llevó a la presentación de unas denuncias contra él, con respecto a las peligrosas opiniones enseñadas en su familia, junto con otras acusaciones de traición. Estas las presentó el mismo rey a Cranmer, y creyendo firmemente en la fidelidad y en las protestas de inocencia del acusado prelado, hizo investigar a fondo la cuestión, y se descubrió que Winchester, el doctor Lenden, junto con Thornton y Barber, de los domésticos del obispo, resultaron por papeles obtenidos ser los verdaderos conspiradores. El gentil y perdonador Cranmer hubiera querido interceder por toda remisión de castigos y Enrique, complacido con el subsidio votado por el Parlamento, no los hubiera dejado libres. Pero estos nefastos hombres volvieron a iniciar sus tramas contra Cranmer, cayeron víctimas del resentimiento del rey, y Gardner perdió para siempre su confianza. Sir G. Bostwick presentó poco después acusaciones contra el arzobispo, que Enrique aplastó y que el primado estuvo dispuesto a perdonar. En 1544 fue quemado el palacio arzobispal de Canterbury, y su cuñado y otros murieron en el incendio. Estas varias aflicciones pueden servirnos para reconciliarnos con un humilde estado, porque de qué dicha podía jactarse este hombre, por cuanto su vida estaba siendo constantemente cargada, bien por cruces políticas, religiosas o naturales. Otra vez el implacable Gardner presentó graves acusaciones contra el manso arzobispo, y hubiera querido mandarlo a la torre, pero el rey era su amigo, le dio su sello para defenderse, y en el consejo no solo declaró al obispo uno de los hombres de mejor carácter del reino, sino que reprendió acerbamente a los acusadores por su calumnia. Habiéndose firmado una paz, Enrique y el rey francés Enrique el Grande mostraron unanimidad en la abolición de la misa en sus reinos, y Cranmer se lanzó a esta gran tarea, pero la muerte del monarca inglés en 1546 llevó a la suspensión de esta acción, y el rey Eduardo V, el sucesor, confirmó a Cranmer en las mismas funciones. En su coronación le encomendó una tarea que siempre honrará su memoria, por su pureza, libertad y verdad. Durante este reinado siguió efectuando la gloriosa reforma con un celo incansable, hasta en el año 1552, cuando se vio azotado por unas severas fiebres, aflicción de la que le plugo a Dios restaurarlo, para que pudiera testificar con su muerte de la verdad de aquella semilla que había sembrado tan diligentemente. La muerte de Eduardo, en 1553, expuso a Cranmer a toda la furia de sus enemigos. Aunque el arzobispo estaba entre los que habían apoyado la accesión de María, fue arrestado al reunirse el Parlamento y en noviembre fue declarado culpable de alta traición en Guildhall y degradado de sus dignidades. Envió una humilde carta a María, explicando la causa de su firma del testamento en favor de Eduardo, y en 1554 escribió al Consejo, a quienes apremió a pedir el perdón de la reina, mediante una carta entregada al doctor Beston, pero que éste abrió y, al leer su contenido, cometió la bajeza de devolver. La traición era una acusación totalmente inaplicable contra Cranmer, que había apoyado el derecho de la reina, mientras que otros, que habían favorecido a Lady Jane fueron liberados mediante el pago de una pequeña multa. Ahora se esparció contra Cranmer una calumnia de que había accedido a ciertas ceremonias papistas para congraciarse con la reina, lo que osó rechazar en público, justificando sus artículos de fe. La activa parte que el prelado había tenido en el divorcio de la madre de María siempre había estado profundamente clavada en el corazón de la reina, y la venganza fue un rasgo destacado en la muerte de Cranmer. En esta obra hemos mencionado las disputas públicas en Oxford, en las que los talentos de Cranmer, Ridley y Latimer se mostraron de manera tan patente, y que llevaron a su condena. La primera sentencia fue ilegal, por cuanto el poder usurpado del Papa no había sido restablecido de manera legal. Dejados en la cárcel hasta que esto último tuvo lugar, se envió una comisión desde Roma, designando al doctor Prox como representante de su santidad y a los doctores Story y Martin como los de la reina. Cranmer estaba dispuesto a someterse a la autoridad de los doctores Story y Martin, pero objetó a la del doctor Prox. Tales fueron las observaciones y contestaciones de Cranmer, tras un largo interrogatorio, que el doctor Prox comentó: venimos a interrogaros a vos, y parece que vos nos interrogáis a nosotros. Enviado de nuevo a su encierro, recibió una citación para comparecer en Roma al cabo de 18 días, pero esto era imposible, por cuanto estaba encarcelado en Inglaterra, y, como dijo, incluso si hubiera estado libre era demasiado pobre para pagar a un abogado. Por absurdo que parezca, Cranmer fue condenado en Roma, y el 14 de febrero de 1556 se designó una nueva comisión por la que fueron establecidos Thirlby, obispo de Ely, y Bonner, de Londres, para actuar en juicio en Christchurch, Oxford.
En virtud de este tribunal, Cranmer fue degradado gradualmente, poniéndole unos meros harapos para representar las vestiduras de un arzobispo. Quitándole luego este atuendo, le sacaron su propia toga, y le pusieron encima una de vieja. Esto lo soportó imperturbable, y sus enemigos, al ver que la severidad solo lo hacía más decidido, intentaron el camino opuesto, y lo alojaron en la casa del arcediano de Christchurch, donde fue tratado con todos los miramientos. Esto constituyó tal contraste con los 3 años de duro encierro que había sufrido que le hizo bajar la guardia. Su naturaleza abierta y generosa era más susceptible de ser seducida por una conducta liberal que por amenazas y cadenas. Cuando Satanás ve a un cristiano a prueba contra un modo de ataque, intenta otro. ¿Y qué manera hay más seductora que las sonrisas, las recompensas y el poder, después de un encarcelamiento largo y penoso? Así le sucedió a Cranmer. Sus enemigos le prometieron su anterior grandeza si se retractaba, y también el favor de la reina, y esto cuando ya sabían que su muerte había sido decidida en el consejo, para suavizar el camino hacia la apostasía. El primer documento que le presentaron para firmar estaba redactado en términos generales. Una vez firmado, otros 5 le fueron sucesivamente presentados como explicativos del primero, hasta que al final firmó el siguiente detestable documento: yo, Thomas Cranmer, anterior arzobispo de Canterbury, renuncio, aborrezco y detesto toda forma de herejías y errores de Lutero y Zwinglio, y todas las otras enseñanzas contrarias a la sana y verdadera doctrina, y creo con toda constancia en mi corazón, y confeso con mi boca una iglesia santa y católica visible, fuera de la cual no hay salvación, y por ello reconozco al obispo de Roma como el supremo cabeza en la tierra, a quien reconozco como el más alto obispo y papa, y vicario de Cristo, a quien debieran sujetarse todas las personas cristianas. Por lo que respecta a los sacramentos, reo y adoro en el sacramento del altar el cuerpo y la sangre de Cristo, contenidos bien verdaderamente bajo las formas de pan y vino, siendo el pan, por el infinito poder de Dios, transformado en el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo, y el vino en su sangre. Y en los otros 6 sacramentos también, como en este, creo y mantengo como lo mantiene la Iglesia Universal, y como lo juzga y determina la Iglesia de Roma. Creo además que hay un lugar de purgación, donde las almas de los difuntos son desterradas por un tiempo, por las cuales la Iglesia ora piadosa y sanamente, como también honra a los santos y hace oraciones a los mismos. Finalmente, en todas las cosas profeso que no creo de otra manera que lo que mantiene y enseña la Iglesia Católica y la Iglesia de Roma. Siento haber jamás mantenido o pensado cosa diferente, y ruego al Dios omnipotente que en su misericordia me otorgue el perdón por todo lo que he ofendido contra Dios o su Iglesia, y también deseo y ruego a todos los cristianos que oren por mí, y que todos los que han sido engañados ya por mi ejemplo, ya por mi doctrina, les demando por la sangre de Jesucristo que vuelvan a la unidad de la Iglesia, para que todos seamos de un pensar, sin cismas ni divisiones. Y para concluir, tal como me someto a la católica Iglesia de Cristo y a su suprema cabeza, del mismo modo me someto a sus más excelentes majestades Felipe y María, rey y reina de este reino de Inglaterra, etc., y a todas sus otras leyes y decretos, estando siempre como fiel súbdito listo a obedecerles. Y Dios es testigo que he hecho esto no por el favor o temor de nadie, sino voluntariamente y por mi propia conciencia, en cuanto a instrucciones de otros. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dijo el apóstol, y esta fue ciertamente una caída. Los papistas habían ahora triunfado a su vez, obteniendo de él todo lo que querían aparte de su vida. Su retractación fue inmediatamente impresa y dispersada, para que surtiera su efecto sobre los atónitos protestantes. Pero Dios predominó sobre todos los designios de los católicos por la hazaña con la que llevaron a cabo implacables la persecución de su presa. Es indudable que el amor a la vida es lo que indujo a Cranmer a firmar la anterior declaración. Pero se puede decir que la muerte hubiera sido preferible para el que la vida, estando bajo el aguijón de una conciencia violada y del menosprecio de cada cristiano evangélico, y esta acción la sintió con toda su fuerza y angustia. La venganza de la reina solo podía quedar satisfecha con la sangre de Cranmer, y por ello ella escribió una orden al doctor Paul para que preparara un sermón que debía ser predicado el 21 de marzo, directamente antes del martirio, en St. Mary's, Oxford. El doctor Paul le visitó el día antes y le indujo a creer que proclamaría públicamente sus creencias como confirmación de los artículos que había firmado. Hacia las 9 de la mañana del día de la inmolación, los comisionados de la reina, acompañados por los magistrados, llevaron al gentil e infortunado hombre a la iglesia de St. Mary's. Su hábito desgarrado y sucio, el mismo con el que le habían vestido cuando le degradaron, excitó la compasión de la gente. En la iglesia encontró una pobre y mísera tarima, levantada justo delante del púlpito, donde le dejaron, y allí volvió el rostro y oró fervientemente a Dios.
La iglesia estaba repleta de personas de ambas convicciones, esperando oír una justificación de su reciente apostasía, los católicos regocijándose, y los protestantes profundamente heridos en su espíritu ante el engaño del corazón humano. El Dr. Paul denunció en su sermón a Cranmer como culpable de los más atroces crímenes, alentó al engañado sufriente a no temer la muerte, ni a dudar del apoyo de Dios en sus tormentos, ni de que se dirían misas por él en todas las iglesias de Oxford por el descanso de su alma. Luego el doctor observó su conversión, la cual adscribió a la evidente operación del poder del Omnipotente, y a fin de que la gente se convenciera de su realidad, pidió al preso que les diera una señal. Y Cranmer lo hizo, rogando a la congregación que oraran por él, porque había cometido muchos y graves pecados, pero de todos ellos había uno que gravitaba pesadamente sobre él, del que les hablaría en breve. Durante el sermón, Cranmer lloró amargas lágrimas, levantando las manos y la mirada al cielo, y dejándolas caer, como si indigno de vivir. Su dolor encontró ahora su alivio en las palabras. Antes de su confesión cayó de rodillas, y con las siguientes palabras desveló la profunda convicción y agitación que movían su alma. Oh Padre del cielo, oh Hijo de Dios, Redentor del mundo, oh Espíritu Santo, tres personas en un Dios, ten misericordia de mí, el más miserable de los cobardes y pecadores. He pecado tanto contra el cielo como contra la tierra, más de lo que mi lengua puede expresarlo. ¿A dónde puedo ir, o dónde puedo escapar? Al cielo puedo estar avergonzado de levantar mis ojos, y en la tierra no encuentro lugar donde refugiarme ni quien me socorra. A ti, pues, corro, Señor, ante ti me humillo, diciendo, oh Señor, mi Dios, mis pecados son grandes, pero ten misericordia tú de mí por tu gran misericordia. El gran misterio de que Dios se hiciera hombre no tuvo lugar por pequeñas o pocas ofensas. Tú no diste a tu Hijo, oh Padre Celestial, a la muerte solo por pequeños pecados, sino por los más grandes pecados del mundo, para que el pecador pueda volver a ti de todo corazón, como yo lo hago ahora. Por ello, ten misericordia de mí, oh Dios, cuya cualidad es siempre tener misericordia, ten misericordia de mí, oh Señor, por tu gran misericordia. Nada anhelo por mis propios méritos, sino por causa de tu nombre, para que sea por ello santificado, y por causa de tu amado Hijo, Jesucristo. Y ahora, pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Luego, levantándose, dijo que deseaba antes de su muerte hacerles algunas piadosas observaciones por las que Dios pudiera ser glorificado y ellos mismos edificados. Luego habló acerca del peligro del amor por el mundo, del deber de la obediencia a sus majestades, del amor unos por otros, y de la necesidad de que los ricos ministraran a las necesidades de los pobres. Citó los 3 versículos del 5º capítulo de Santiago, y luego prosiguió, que los ricos ponderen bien estas 3 sentencias, porque si jamás tuvieron ocasión de mostrar su caridad, la tienen ahora en este tiempo presente, habiendo tantos pobres, y siendo tan caros los alimentos. Y ahora, por cuanto he llegado al fin de mi vida, en el que pende toda mi vida pasada y mi vida venidera, bien para vivir con mi Señor Cristo para siempre con gozo, o bien estar en penas sempiternas con los malvados en el infierno. Y veo ahora con mis ojos en este momento o bien al cielo listo para recibirme, o bien al infierno dispuesto para tragarme. Por ello os expondré mi propia fe que creo, sin coloración ni engaño alguno, porque no es ahora el momento de engañar, sea lo que sea que haya escrito en tiempos pasados. Primero, creo en Dios el Padre Omnipotente, hacedor de los cielos y de la tierra, etc. Y creo cada uno de los artículos de la fe católica, cada palabra y frase enseñada por nuestro Salvador Jesucristo, sus apóstoles y profetas, en el Nuevo y Antiguo Testamento. Y ahora llego a lo que tanto perturba mi conciencia, más que nada de lo que haya hecho o dicho en toda mi vida. Y es la difusión de un escrito contrario a la verdad que aquí ahora renuncio y rehuso como cosas escritas por mi mano en contra de la verdad que pensaba en mi corazón, y escritas por temor a la muerte, y para salvar mi vida si ello era posible, y se trata de todos aquellos documentos y papeles escritos o firmados por mi mano desde mi degradación en los que he escrito muchas cosas falsas. Y por cuanto mi mano ha ofendido, escribiendo en contra de mi corazón, por ello mi mano será la primera en ser castigada, porque cuando llegue al fuego será la primero en ser quemada. Y en cuanto al Papa, lo rechazo como enemigo de Cristo y anticristo, con todas sus falsas doctrinas. Al concluir esta inesperada declaración, se respiraba asombro e indignación en todos los rincones de la Iglesia. Los católicos estaban totalmente confundidos, frustrados totalmente en su intento, habiendo Cranmer, a semejanza de Sansón, causado una mayor ruina sobre sus enemigos en la hora de la muerte que en su vida.
Cranmer hubiera querido proseguir en su denuncia de las doctrinas papistas, pero los murmullos de los idólatras ahogaron su voz, y el predicador dio orden de «Llevaos el hereje». La salvaje orden fue obedecida directamente, y el cordero a punto de sufrir fue arrancado de su tarima para ser llevado al matadero, insultado a todo lo largo del camino, injuriado y escarnecido por aquella plaga de monjes y frailes. Con los pensamientos centrados en un objeto mucho más elevado que las vacías amenazas de los hombres, llegó al lugar manchado con la sangre de Ridley y Latimer. Allí se arrodilló para un breve tiempo de fervorosa devoción, y luego se levantó, para quitarse la ropa y prepararse para el fuego. Dos frailes que habían participado en la operación de lograr su abjuración trataron ahora de volverlo a apartar de la verdad, pero él se mostró firme e inamovible en lo que acababa de profesar y de enseñar en público. Le pusieron una cadena para atarlo a la estaca, y después de haberle rodeado férreamente con ella, prendieron fuego a la pira, y las llamas pronto comenzaron a subir. Entonces se hicieron manifiestos los gloriosos sentimientos del mártir, quien, extendiendo su mano derecha, la mantuvo tenazmente sobre el fuego hasta que quedó reducida a cenizas, incluso antes que su cuerpo fuera dañado, exclamando con frecuencia, «Esta indigna mano derecha». Su cuerpo soportó la quema con tal firmeza que pareció no moverse más que la estaca a la que estaba atado. Sus ojos estaban fijos en el cielo, mientras repetía, «Esta indigna mano derecha», mientras su voz se lo permitió, y empleando muchas veces las palabras de Esteban, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», entregó el espíritu en medio de una gran llama.